Escritora que se inicia en el campo de la literatura. Lo importante es que ya está con nosotros. Ella, de origen norteño, a más específico, la zona de Chulucana, Piura. Carmen Tábara Valladolid es profesora egresada de la Universidad Nacional de Trujillo en la especialidad de idiomas y ahora pues ha recorrido espacios de la literatura, plasmando con ello una interesante obra que la presenta a su público. Esta es la obra Máximo por Siempre. El día de hoy en el panel nos acompaña nuestro amigo periodista Ricardo Vera Leiva. Él también es un excelente escritor y periodista, columnista de la revista Hildebrand en sus 13, y también la doctora Patricia Mori, quien es egresada de la Universidad César Vallejo de Trujillo, y por supuesto también experimentada en temas de literatura y de corte, en este caso legal. Bien, ellos tendrán a su cargo la presentación del libro Máximo por Siempre. Yo voy a dejar en el uso de la palabra a nuestra querida Carmen Tábara para que se encuentre con el público y por supuesto los panelistas den inicio a este conversatorio ameno en el que vamos a compartir todos nosotros. Buenos días, un aplauso por favor. Buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí y por permitirme compartirles la historia de Máximo. Voy a dar la palabra a mi amigo Ricardo para que haga la presentación de este libro. Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Seguida concurrencia, buenos días a esta Feria Internacional del Libro de Trujillo. Yo quiero agradecer sobremanera a Carmen por haber pensado en mí para la presentación de este primer libro. Sé que no va a ser el único, ¿no? Pero aunque pronto ella también publique algunos otros libros. Debo agradecer también a Alex, el esposo de Carmen, a quien conozco desde hace mucho tiempo. En realidad son 25 años, ya un cuarto de siglo que nos conocemos. El tiempo ha pasado muy rápido desde que compartimos momentos muy bellos en las aulas universitarias, en la Universidad Privada de Tenoro Reu. Le agradezco también a él por esta deferencia de haberme pedido que presentara en esta oportunidad el libro de su esposa. Hablar de Máximo por Siempre es hablar de un conmovedor libro de carácter testimonial que da cuenta de la historia de un valiente, la historia de un niño que luchó con denuedo frente a la adversidad, que enfrentó con coraje los embates de una terrible y obcecada enfermedad y que no dejó de mostrar entereza aún en las horas más difíciles. Pero en las páginas de este libro encontramos también la peripecia de toda una familia que ve cómo la felicidad producida por la llegada de un nuevo integrante, además de largamente esperado, se ve interrumpida por un diagnóstico terrible. Una situación ante la cual Carmen y Alex, los padres, y Mauricio, el hermano, y los demás familiares tuvieron que desplegar todo su temple y carácter. Máximo por Siempre nació en realidad en el corazón mismo del dolor de una madre atribulada por la muerte de un hijo. Solo quienes han experimentado una pérdida semejante pueden dar fe de lo descomunal de este dolor. En una entrevista concedida a una revista de circulación nacional después de la trágica muerte de su hijo Lorenzo en un accidente de aviación en 1996, el extinto pintor peruano Fernando Escislo sostuvo que nada se compara con este dolor. Duele la pérdida del padre, duele la pérdida de la madre, de un hermano, pero al hacer el alma, la pérdida de un hijo. La muerte es un escándalo, afirmó de manera rotunda. Y no hay palabra, no por lo menos en nuestra lengua, con que pueda designarse a una madre o a un padre que ha perdido a un hijo. Para un niño o un adolescente que tiene la desdicha de perder a uno de sus padres o a ambos, el diccionario reserva la palabra huérfano y consigna el vocablo viudo o viuda, según el caso, para la persona que ha perdido al cónyuge. Al parecer, solo en el hebreo existe una palabra, shol, que designa a la persona que ha perdido un hijo. Pues bien, como había dicho anteriormente,
El libro que tengo entre mis manos nació en el corazón mismo del dolor de una madre acongojada, Carmen. Pero es más que una simple radiografía del sufrimiento. Constituye sobre todo un ejercicio de sanación, un medio para llegar a asumir con entereza la condición de madre Skoll y un reconocimiento del valor terapéutico de la escritura. Antes que ella, echando mano de la ficción o del testimonio, diversos escritores utilizaron también la literatura como el camino para conquistar el esquivo territorio del consuelo. La lista es larga. Cicerón, que perdió a su hija Tulia; Víctor Hugo, que perdió a Leopoldina; Mark Twain, que llegó a decir luego del fallecimiento de Susie, su hija: otros han perdido un hijo, pero no han perdido una Susie Clemens. Y más recientemente el austriaco Wolfgang Hermann, autor de Despedida, que no cesa. Pues bien, Carmen ha dividido su libro en dos partes. La primera, titulada Máximo el pequeño gladiador, está dividida en 7 pequeños capítulos: la llegada de un valiente, al calor del hogar, nubes negras, rumbo a España, complicaciones, renace la esperanza, por fin despierto, malas noticias, volando hacia la eternidad. Los títulos son elocuentes y corresponden a cada uno de los puntos de trama, plot points dirían los autores de habla inglesa de la historia. Carmen utiliza un lenguaje sencillo y contundente, desprovisto de ornamentos y florituras innecesarios, orden con la naturaleza de la historia y el tipo de libro. El texto fluye de manera natural, sin ofrecer pausa al lector, que se ve obligado a leerlo de un tirón, como ocurrió en mi caso. Esas características, sumadas a un adecuado manejo de la tensión dramática, evidencian el notable talento narrativo de su autora. Estamos seguros, como decía al principio, de que seguirá escribiendo. Estaremos atentos a una nueva publicación. La segunda parte está constituida por 11 poemas dedicados a Máximo, el guerrero calvito. Como en el anterior, la autora muestra como principal virtud la sencillez. Casi todos los poemas están escritos en verso libre, que contra lo que creen muchos no es una técnica fácil. En algunos casos, estos poemas adoptan un tono conversacional y en otros uno confesional. En estas composiciones se abre paso a los más profundos sentimientos de Carmen. Con su consentimiento quisiera leer el último poema del libro. Dice: Eres el rayo de sol que me despierta por las mañanas. Eres el colibrí que se posa en la ventana. Eres el dulce aroma que suavemente me embriaga. Eres el inocente niño que con su sonrisa ilumina la deslumbrante estrella que en las alturas brilla. Eres la hermosa orquídea a la que cuido con cariño, la delicada rosa que florece en Sevilla. Eres el pequeño ángel que en sueños me visita, el retrato en la pared que a todos da la bienvenida. Eres el beso tierno con el que tu hermano ilumina mis días, el abrazo sincero con el que tu padre me reconforta en los momentos de melancolía. Eres la melodía que serena mi alma abatida, eres la presencia eterna que me acompaña y mis pasos guía. Eres luz, brisa, aroma, dicha. Eres amor, amor infinito y eterno que transforma nuestras vidas. En suma, Máximo por siempre nos hace reflexionar sobre los insondables designios divinos, pero también sobre la muerte y su misterio, el dolor y sobre todo la esperanza. Creemos que con este libro, Carmen y su familia ha empezado a cruzar el oscuro túnel del dolor. Que el sol vuelva a brillar. Yo conocí a un ángel. Yo conocí a un ángel de verdad, que nació de mi vientre y me llamaba mamá. Yo conocí a un ángel que me mostró la realidad, me llenó de fortaleza y me enseñó a luchar. Era pequeño mi ángel, pero grande en bondad. Su sonrisa me animaba ante toda adversidad. Mas un día, qué tristeza, llegó la enfermedad y aunque luchó con grandeza, no la pudo frenar. Sus cabellos se cayeron, su cuerpecito no soportó más. Sus alitas se abrieron y voló a la eternidad. Yo conocí a un ángel de verdad. Él era Máximo, un regalo celestial. Inicio esta presentación con uno de los poemas más emotivos de la autora del libro, Máximo por siempre. Carmen, es un gusto en esta oportunidad
compartir con el público que el día de hoy nos acompaña, compartir contigo y también con Ricardo la presentación de este libro. Un libro que despierta el sentimiento más sublime y más profundo de toda mujer, el ser madre. Un libro que calla una verdad tan profunda, una adversidad que generó en esta escritora el enfrentar por un lado la pérdida de su pequeño hijo y el seguir luchando contra toda esta adversidad que venía enfrentando. Aún más que en el transcurso de todo este dolor, de todo este duelo, también tuvo que enfrentar una enfermedad que le aquejaba en ese momento. Como mujer y como madre me identifico plenamente con esta obra, que despierta no solamente el sentimiento de ser madre, sino el sentimiento de luchar por la vida, de seguir adelante pese a una pérdida tan fuerte como es la de un hijo. Como bien lo dijo anteriormente Ricardo, la pérdida de un hijo no se compara con cualquier otra pérdida de algún familiar. Es muy doloroso, es muy fuerte. Y en este momento todos debemos imaginar el sentimiento que acongojaba en esa situación a Carmen. Y una de las preguntas, dando ya inicio a este conversatorio, es precisamente eso. Carmen, ¿cómo pudiste enfrentar este duelo, este dolor, teniendo también que seguir adelante con la familia que ya tenías constituida? Gracias, Patricia. Bueno, definitivamente no fue fácil. Y tampoco fue fácil decidir la publicación de Máximo por Siempre. Casi todos me preguntan y nos han preguntado a Alex, a mí, a Mauricio, cómo hemos hecho o cómo hacemos para seguir adelante. Pero creo que la respuesta es bastante simple. Lo que Máximo nos enseñó y lo que Máximo nos regaló es lo que nos motiva a seguir cada día. Solamente seguimos su ejemplo. Siempre digo que hemos tenido el mejor maestro para luchar contra la adversidad y eso es lo que hacemos, ¿no? Por eso seguimos de pie, por eso seguimos ahora disfrutando de la vida. Hemos vuelto a sonreír a pesar de lo terrible de la situación y lo hacemos por él y para él. Así que eso es lo que nos motiva cada día. Carmen, yo quería preguntarte sobre el momento en que tú empezaste a escribir este libro, porque definitivamente durante esos años que Máximo luchó a brazo partido contra una enfermedad que se había ensañado contra él y también contra la familia, imagino que tu preocupación era fundamentalmente tratar de que tu hijo recobrara la salud, como es evidente, como es lógico. ¿En qué momento, si fue hacia el final de este proceso largo, doloroso, si fue después de un tiempo que se produjo este desenlace que nadie hubiera querido? ¿En qué momento empezaste a escribir? El momento específico donde empecé a escribir fue, creo, el momento más poderoso que tuve de mi vida con Máximo. Fue una de las visitas a su cuarto en la UCI del Hospital Reina Sofía en España. Y bueno, yo siempre creo que me he considerado por ser una persona muy positiva y muy optimista, ¿no? Y siempre estuve allí empujando a Máximo: Máximo, tú puedes, tú eres un guerrero, tú vas a lograrlo, ¿no? Y no le daba chance a ninguna otra oportunidad y pensaba que eso era lo que tenía que pasar o lo que debía pasar, que él venza esa enfermedad. Pero ese día yo ingresé a verlo y la verdad que lo vi en la verdadera dimensión en la que él se encontraba, ¿no? Lo vi muy mal, muy débil, muy maltrecho, y supe que él necesitaba libertad, supe que él necesitaba descansar.
se lo dije, le pedí perdón por de repente haber estado dejando de lado su necesidad, su sufrimiento y exigirle de repente que siga luchando. Pero ese día le dije que lo dejaba en libertad. Y por eso digo que fue un momento muy poderoso para ambos, creo, porque fue, creo, el principio del final. Y ese sentimiento, yo recuerdo que lo grabé tanto en mi corazón, y cuando regresé a casa, ese mismo día, primero lo escribí mentalmente, ese momento lo describí mentalmente y luego pude plasmarlo, no en una hoja de papel, pero sí en el celular. Y creo que después, cuando ya estuve en condiciones de volver a revivir esos momentos y volver a leer eso, dije, voy a hacerlo. Y luego vino otro momento que yo creo que fue un momento de inspiración regalado por Máximo, ya propiamente. Yo había iniciado mi proceso de diálisis y estaba sentada recibiendo la diálisis y de repente, así como de la nada, vino este poema que Patricia hace un momento leyó. Fue algo que yo no me explico, la verdad, no sé cómo explicarlo, pero estaba sentada y de repente vino el poema así, línea por línea, y me quedé sorprendida y yo dije, este es Máximo y creo que quiere que yo escriba su historia, ¿no? Porque no me lo explico de otra manera. Así que esos dos momentos fueron los que me inspiraron a escribir la historia de Máximo. Digamos que empezaste escribiendo poesía y luego escribiste el testimonio. Sí, empecé a escribir la poesía, los poemas para Máximo, que eran más como una conversación con él, ¿no? Y algunos de repente pidiéndole disculpas o dándole mis puntos de vista, ¿no? Y en realidad fue un ejercicio, una terapia para mí durante este proceso de duelo. Intenté escribir su historia al inicio, pero fue demasiado difícil porque era una carga emocional tan fuerte que no pude hacerlo. En cambio, los poemas me permitieron hacerlo. Carmen, el acompañamiento en un proceso de duelo, bueno, y antes de durante toda la enfermedad de Máximo, y la tuya también, que nos cuentas en esta obra, el acompañamiento de la pareja es muy importante. Si nos pudieras compartir a manera de un mensaje también para el público que nos acompaña el día de hoy, ¿cómo pudiste manejar la situación con tu esposo? ¿Cómo fue ese acompañamiento? Si nos podrías proporcionar algunas anécdotas quizás, porque la mujer que es mamá pues lleva prácticamente la carga completa, la carga de estar acompañando al hijo que estaba hospitalizado, de tener también la enfermedad, de levantarse todos los días y estar con una actitud positiva siempre. Si nos podrías compartir, Carmen, en ese sentido. Sí, claro. Este proceso en realidad fue un primer proceso de duelo cuando se dio el nacimiento prematuro de Máximo, ¿no? Máximo nació un poco antes de cumplir 6 meses de gestación, nació muy pequeñito y afrontar ese nacimiento prematuro y con las dificultades que eso implicó también fue un proceso de duelo. Y luego su enfermedad, no nos habíamos recuperado, estábamos recuperándonos de lo primero y luego viene su diagnóstico de cáncer y otra vez, ¿no?, a seguir en ese proceso y luego viene su otro diagnóstico, entonces era una tras otra. Finalmente viene su muerte y eso fue ya lo más doloroso, ¿no? Entonces no tuvimos un respiro. Yo estaba en España, tuve que viajar a España con mi hijo para buscarle mejores oportunidades, para pelear por su vida y ayudarlo a él también a pelear. Y mi esposo y mi hijo se quedaron acá, entonces no era una situación fácil, ¿no? A pesar de que yo estaba acompañada por mi familia, por la familia de mi esposo, por mi hermana, que en todo momento me ayudaban.
la necesidad que yo tenía de mi esposo y de mi hijo para afrontar todo eso era indiscutible, ¿no? Y la necesidad que ellos tenían también de mí era igual de grande. Entonces fue difícil, pero como digo, en todo momento siempre tratamos de sacar fuerza de donde no había, y cuando sentíamos que ya no teníamos, nos inspirábamos en Máximo. Ya cuando regresé a Perú con las cenizas del bebé, tratamos de conversar siempre, hemos llorado juntos, los tres, los dos, Mauricio y yo, Mauricio y su padre, nosotros tres, Alex y yo, ¿no? En ese proceso de sanación, y mi familia, mi madre, mis hermanas, toda la familia, ¿no? Entonces, y creo que hemos sido en ese sentido afortunados, porque tuvimos la comprensión de nuestra familia y el respeto por nuestro duelo, cosa que a veces, sobre todo hoy en día, no se tiene, ¿no? Porque el proceso de duelo requiere tiempo y respeto. Y ahora vivimos en una sociedad que está tan apurada, que quiere todo tan rápido y que piensa que el duelo también tiene o debe ser rápido, ¿no? Cuando el duelo necesita tiempo. Pero en ese sentido hemos tenido suerte, porque sí hemos recibido el respeto por nuestro duelo, y la gente, las personas allegadas, y a veces ni siquiera tan allegadas, que nos respaldaban y se ponían en nuestro lugar. Lo que habíamos dicho al principio de esta presentación, esta es la historia de Máximo, pero es también la historia de la familia, ¿no? Es un drama que no solamente atraviesa un infante, sino la mamá, el papá, el hermano, los demás familiares, ¿no? Y que tuvieron que enfrentar, pues, la adversidad, ese destino que se había ensañado contra la familia, y que a pesar de todo supieron salir adelante apoyándose. Y eso es algo que podemos rescatar más allá del innegable valor literario del libro, como una especie de enseñanza para todos. Yo creo que el libro muestra precisamente de una manera contundente, de una manera categórica, un largo proceso que tiene que ver con el sufrimiento, pero como decía también, tiene que ver con encontrar una salida, tiene que ver con encontrar el proceso de sanación, que es tan importante para todos nosotros. Y en ese sentido, escribir un libro como este creo que ha significado mucho, tanto para Carmen, para Alex, que he visto también muy entusiasmado con este libro, que es casi como una especie de símbolo de haber empezado a sanarse completamente. Yo creo que sea fácil, pues, encontrar finalmente un día de sol brillante después de toda la tragedia que se ha cernido sobre la familia, pero a partir de empeñarse en contar una historia muy dolorosa, muy difícil, de una manera sencilla, de una manera en la que no se utilizan, pues, los ornamentos propios de otro tipo de textos, me parece que es un gran paso adelante, ¿no?, en este proceso de sanación. Carmen, los poemas que forman parte integral de tu obra nos hablan del dolor en una primera fase que, bueno, definitivamente atravesaron toda tu familia, pero en una segunda parte nos hablas acerca de esa fortaleza de seguir adelante. Quizás en el transcurso del camino, la motivación, tu vocación, tenemos conocimiento de que tu labor social continúa y te estás abocando a ello precisamente por todo el dolor quizás que se marcó en un determinado momento de tu vida. Si pudieses compartir con el auditorio cómo es que estás manejando ahora este proceso, a qué grupos sociales estás enfocando ahora tu labor social. volver a
como yo lo llamo, a retomar el control de mi vida con el trabajo, con mis actividades de voluntariado. Y además, por supuesto, de escribir el libro, fue clave en este proceso de sanación. Bueno, casi todos los que me conocen saben que hace un año recibí un trasplante de riñón, y ahora también entre una de las causas que promuevo es la donación de órganos, ¿no? También estoy empeñada en difundir la importancia de llevar un proceso de duelo sano para que las heridas sanen y no se queden allí acumuladas y luego después de tiempo aparezcan en forma de incluso dolencias físicas. Y definitivamente volver a las aulas fue mi mayor retribución. Yo soy docente, soy profesora de idiomas y amo enseñar, amo estar en las aulas. Durante el tiempo que estuve enferma, trabajaba desde casa, pero yo extrañaba estar en las aulas. Entonces volver a las aulas y recibir el calor de mis alumnos fue lo mejor que me pudo pasar en ese tiempo. Así que si están pasando por momentos difíciles, dedíquense a su vocación, explótenla lo más que puedan, y allí van a encontrar sanación. La vocación también es una manera de terapia para las adversidades. En la lectura del libro, imagino que también tú estás segura que mucha gente que lea el libro, que en sus páginas pueda conocer todos estos detalles de la historia que tú cuentas, puede encontrar seguramente algunas claves para poder enfrentar situaciones como esta, ¿verdad? Definitivamente, eso en realidad fue lo que me motivó y por lo que decidí hacer pública la historia de Máximo. Al inicio yo la tenía lista, ¿no? Tú fuiste la primera persona que la ha leído, pero decidí publicarla. Fue una decisión difícil, ¿no? Porque significaba exponer el dolor y el sufrimiento de Máximo y el dolor de nuestra familia frente a la enfermedad y a la posterior muerte de Máximo. Pero me decidí a hacerlo porque creo que la historia de nuestro hijo nos brinda la oportunidad de sensibilizar a través de su lectura en muchos temas, ¿no? Temas, por ejemplo, como enfermedades o condiciones como la preeclampsia, que puede ser mortal, ¿no? Pero muy pocos la conocen o conocen sus causas, sus efectos, sus síntomas. Sensibilizar también sobre el cáncer infantil, por ejemplo, y la dura lucha que tienen los niños en nuestro país, sobre todo porque las condiciones deplorables y deficientes de nuestro sistema de salud, la verdad que no ayuda. También sensibilizar sobre la necesidad de que nosotros como usuarios, como pacientes y como ciudadanos exijamos a nuestras autoridades que nos brinden un sistema de salud digno para nosotros y sobre todo para nuestros niños, porque nuestros niños son los más indefensos. Nosotros, con Alex y con la familia, hemos visto cosas que ustedes no se imaginan en los hospitales a los que hemos ido, ¿no? Y cuando nos tocó irnos a España, la diferencia era abismal y siempre nuestro pensamiento era: ¿por qué los niños de nuestro país no pueden tener esto? ¿Por qué los niños de nuestro país no? ¿Acaso no tienen derecho a tener esto? ¿No? Esa era una de nuestras principales preocupaciones. También, como lo mencioné hace un rato, pienso que me da la oportunidad, Máximo por Siempre me da la oportunidad de sensibilizar en cuanto a la importancia del duelo. Y lo repito y lo voy a seguir repitiendo. En España yo tuve la oportunidad de ir a un grupo de duelo formado por padres que habían vivido lo mismo que yo estaba viviendo, y donde me sentí acogida y donde en realidad empecé mi proceso de sanación. Y cuando tuve que volver ya
tenía claro cuál era el plan de acción. Y creo que es importante tener un plan de acción cuando hay que enfrentar una situación tan adversa. Entonces, también me permite sensibilizar, Máximo por Siempre me permite dar a conocer, informar y sensibilizar frente a este tema. Carmen, de acuerdo a lo que nos manifiestas, ahora que estás mencionando el sistema de salud y que en nuestra localidad advertimos que ha colapsado, que el sistema de salud público definitivamente no cumple al 100% en brindar un servicio óptimo de calidad. Y tomando en cuenta algunas líneas que describes en la obra de Máximo por Siempre, que nos hablas acerca de la desesperación cuando te enteraste del diagnóstico de cáncer de Máximo, ¿sentiste algún resentimiento? ¿Cómo lograste despojarte de ello, de un sentimiento tan fuerte? Porque definitivamente ante un diagnóstico de tal magnitud, ante el servicio que no se brindaba en su totalidad a Máximo, a todas esas carencias, ¿cómo pudiste manejar esa situación? En un primer momento la noticia, el diagnóstico de Máximo nos dejó devastados, ¿no? Pero tanto mi esposo como yo y toda la familia creo que somos personas de acción, y lo primero que hicimos fue, bueno, un plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Durante el proceso fuimos conociendo esa realidad que muchos conocemos de lejos, ¿no? Pero esa vez nos tocó vivirla allí día a día y vimos cosas impensables, inimaginables, ¿no? De situaciones de niños con cáncer o con otras enfermedades. Y más que la impotencia o la rabia, porque en algún momento obviamente la sentimos, ¿no? Esa rabia, esa impotencia de por qué a nuestro hijo. Luego cuando vimos a otros niños, ¿no? Nos dimos cuenta, y esa es una de las grandes lecciones que nos dio, que pudimos aprender gracias a Máximo, fue que no importa lo mal que estemos, siempre hay alguien que le está pasando peor que uno. Entonces, más era la impotencia y esa, de repente ese reclamo a las autoridades por ver las condiciones en que estaban otros niños, ¿no? Dentro de todo, como digo, nosotros hemos sido afortunados porque hemos contado con una red de soporte fuerte que siempre estuvo apoyándonos, no solo con palabras, sino con acciones. Pero había personas, ¿no?, en los hospitales que no tenían a veces ni siquiera para el desayuno, no tenían ni siquiera las madres para el pasaje para ir a ver a sus hijos hospitalizados. O sea, era una situación de verdad terrible y inenarrable, creo yo. Después, cuando pudimos ver la realidad de otros lugares, ¿no?, esa impotencia se sentía aún más, ¿no? Se sentía aún más porque no nos parecía para nada justo que unos niños sí y otros niños no, cuando todos deben tener los mismos derechos. Quiero hacer un comentario final sobre este hermoso libro, este libro inspirador, este libro conmovedor que hoy nos está presentando Carmen. Por nuestro trabajo muchas veces estamos acostumbrados, estamos familiarizados con la lectura de textos de ficción y estamos buscando justamente personajes a los que les suceda algo, personajes que se vean involucrados en un conflicto, pero aun cuando nosotros sabemos perfectamente que la literatura, la ficción se basa en la realidad, a veces inconscientemente nos alejamos de ese vínculo que existe. Creo que el libro de Carmen es un libro que nos demuestra una vez más cómo la realidad supera largamente a la ficción, por todo lo que significa la lucha de un personaje frente a la adversidad.
Nosotros acostumbramos utilizar una frase que creo que define este tipo de historia. Frente a una situación patética, una reacción ética. No se entiende aquí la reacción ética como estrictamente el mundo de los valores de carácter moral, sino el temple, el carácter, la fuerza de voluntad, esas ganas de salir adelante a pesar de la adversidad, a pesar de todas las circunstancias y condiciones en contra. Vemos un libro en el que toda la historia está contada de una manera tan fluida que podemos encontrar prácticamente los elementos claves de un drama, desde la presentación de la historia hasta ciertas circunstancias que en algún momento hacen pensar que aquello que parece inevitable puede tener un punto de quiebre, puede tener un giro para bien. Sin embargo, lamentablemente podemos ver cómo hacia el final, pese a la lucha, pese a ese esfuerzo desplegado, lamentablemente el desenlace no fue el esperado. Sin embargo, nos queda como lección la lucha, ¿no? Yo creo que toda historia, toda buena historia se caracteriza por la lucha del personaje, que lo logre o no, y es otra cosa, ¿no? Pero nos deja una gran inspiración una historia como esta, nos deja una inspiración también la historia de la propia Carmen, ¿no? Que ya les refirió, no solamente tuvo que enfrentar una situación tan, ¿no?, aciaga como la pérdida de un hijo, sino también, ¿no?, hacia el final de la historia empezó otra historia, ¿no?, su propia historia frente a una enfermedad que ella está enfrentando también con mucha fortaleza y la que creemos que va a salir completamente victoriosa, ¿no? Yo creo que este es un libro que todos deberíamos leer, es un libro que inspira, un libro que puede dejarnos grandes enseñanzas respecto de nuestra propia condición. Muchas veces, como decía Carmen, pues nos arredramos frente a situaciones que creemos que son las más difíciles, cuando al fin y al cabo hay personas que la están pasando peor, hay personajes que están, ¿no?, pasando situaciones mucho más difíciles. Como colofón, creo que debemos recordar siempre esto, ¿no?, de enfrentar la vida con todas sus dificultades, con todo lo que nos presenta a veces, de escollos y obstáculos, con buen talante y con las ganas de salir adelante. Como decía al final de la lectura de mi presentación, ¿no?, el sol volverá a brillar. Muchas gracias. Definitivamente el sol siempre va a brillar. Carmen lo está demostrando. Carmen es una mujer de lucha y de valentía, que pese a la adversidad de haber perdido a Máximo, su obra nos narra esa fortaleza, porque Máximo luchó por la fortaleza que le brindaba su madre, Carmen. Los hijos finalmente son el reflejo de los padres, y somos nosotros quienes debemos siempre tener la actitud positiva y optimista, como nos está demostrando en este momento Carmen. Definitivamente recomendamos el libro, léanlo. Tienen que estar la narrativa que nos describe la autora desde el nacimiento de Máximo, desde que empezó a dar de lactar, desde el amor que se sentía cuando lo tuvo en el vientre, el temor cuando fue diagnosticado con cáncer, el miedo, el batallar constante. Definitivamente invitamos a todo el auditorio a poder compartir y a sumergirse en las líneas de la narrativa que nos expresa la autora a través del libro Máximo por siempre. Carmen, un gusto haber compartido en esta oportunidad. Eres una mujer empoderada, valiente, un ejemplo de lucha. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a todos por su presencia y, como dije al inicio, por permitirme compartir la historia de Máximo. Y quiero terminar con las dos enseñanzas que creo que son las principales que Máximo nos ha dejado. La primera ya la dije hace un momento, que no importa lo mal que estemos, siempre hay alguien que está peor. Y la siguiente es que no importa lo poco que tengamos, no importa, siempre podemos ayudar a alguien. Eso lo hemos aprendido gracias a Máximo y tratamos de practicarlo cada día. A las personas que han leído el libro y a las personas que lo van a leer, espero de corazón que todo esto que he descrito, mi experiencia
escribiendo Máximo por Siempre, ustedes la puedan encontrar, y sobre todo que la fortaleza y la valentía de mi pequeño Máximo les inspire cada día de sus vidas. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestra amiga Carmen Tábara, que esta mañana nos ha presentado una historia realmente, sin lugar a dudas, emocionante, que trae consigo A todos, y especialmente un saludo para la escritora de este hermoso libro. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero sí lo voy a leer. Hay una frase que dice: cuando perdemos un padre, una madre, somos huérfanos; cuando perdemos el esposo, somos viudas. Pero no hay una palabra que pueda denominar cuando una madre, un padre pierde a su hijo. Y yo primero felicitar el coraje que ha tenido la autora al escribir. La verdad, yo no lo hubiese hecho tal vez, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿cuál fue la fortaleza que tuviste al escribir esto? Porque la verdad es de bastante coraje, creo, y sobre todo una madre que ha tenido la oportunidad de llevar pues, a un hijo durante 9 meses, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Qué es lo que, dónde te sostuviste? ¿Cuál fue esa fortaleza que te dio para que puedas escribir? Porque de verdad, con sinceridad te digo, debe haber sido muy, muy difícil. Felicitaciones, Carmen. Gracias. Sí, definitivamente fue muy difícil. Bueno, la fortaleza para sobreponernos a las adversidades, y en mi caso, fue mi familia, ¿no? Mi familia en general, y sobre todo el otro hijo que tengo, Mauricio. Entonces yo siempre pensaba, no puedo darme el lujo de dejarme caer, porque no quiero que Mauricio pase por el trauma de perder un hermano y luego una madre, ¿no? Porque cuando yo me enfermé también tuve momentos muy difíciles. Y escribir, bueno, lo hice como un proceso como parte de mi proceso de duelo, como un proceso de sanación, y al final decidí publicarlo por los motivos que ya expuse, de sensibilizar a todos los lectores respecto de las condiciones, enfermedades narradas en el libro, y la importancia del duelo y de contar con una red de soporte cuando uno enfrenta la enfermedad o muerte de un hijo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del auditorio? Vamos a cederle el micrófono. Si yo no lo hubiese, vamos a agradecer la presentación de nuestra amiga Carmen Tábara, quien nos ha motivado esta mañana, no solamente por el contenido de lo que Máximo por Siempre significa y revela, sino también por toda esa emoción que hemos compartido quienes aún no hemos leído Máximo por Siempre, pero que de todas maneras obligados a leer. No vamos a decir el precio ahora porque estamos en el stand, Alex. No sé en qué stand estamos. Todavía estamos coordinando el stand, pero bien. Luego que termina la presentación vamos a estar con los libros. Correcto, muy bien, ahí, sí, para los que desean adquirirlos. Sí, y para que también lo pueda autografiar. Vamos a tomarnos las fotos del recuerdo.